Hola, ¿qué tal? Nuevamente los saluda Eloy Morales Brand en esta serie de videos sobre sistemas de justicia penal, sistema penal acusatorio, derechos humanos, entre otros temas. Hoy lo que quiero es brevemente platicar con ustedes sobre la audiencia de tutela de garantías. Realmente es la herramienta fundamental, una de las herramientas fundamentales en este nuevo sistema para lograr realmente la protección de los derechos humanos y fundamentales, y sobre todo para motivar la actuación de los jueces, tanto en etapas de investigación como intermedia e inclusive de juicio o ejecución, para la protección y salvaguarda real de los derechos humanos, es decir, para que realmente la persona vuelva a ser juzgada y protegida por los jueces. Vamos a aterrizar un poco esta idea de la audiencia de tutela de garantías. El asunto está en que todo derecho humano y todo derecho fundamental requiere un mecanismo concreto jurídico de protección, es decir, un mecanismo que lo salvaguarde y sobre todo que lo haga efectivo, que logre hacerlo efectivo. Dentro de todos esos mecanismos de protección que tiene nuestro sistema constitucional, nuestro sistema de derecho internacional de los derechos humanos, está el principio de jurisdicción, la idea de la jurisdicción. Es decir, la garantía fundamental en un Estado constitucional y democrático de derecho son los jueces, es el Poder Judicial. El Poder Judicial no es un simple poder que aplique la ley al caso concreto, es un poder de protección, es una garantía por sí misma. Los jueces están creados para proteger a la persona de conductas autoritarias del Estado o de otros particulares. Esa es su función. Su función no es simplemente ver qué dice la ley, qué dice el caso y tratar de llegar a una resolución. Su función es proteger y ayudar y obligar a que se satisfagan derechos fundamentales. Es decir, el Poder Judicial es el poder que realmente hace que el sistema jurídico funcione. ¿Por qué? Porque el legislativo creará la norma, el ejecutivo la ejecutará y la aplicará, pero quien realmente estará por encima de ellos y ordenará su aplicación debida y sobre todo cómo se debe salvaguardar un derecho y hacerlo efectivo es el Poder Judicial. En esta idea es donde está la audiencia de tutela de garantías. Si recuerdan, platicamos del principio de contradicción. Decíamos que el principio de contradicción implicaba la posibilidad de debatir y controvertir, el hecho de que si se quiere afectar un derecho o violentar un derecho o validar la afectación de un derecho, tenga que ser siempre ante jueces y sean estos los que realmente tengan la única facultad de permitir la violación o afectación a derechos fundamentales. La idea de la tutela judicial efectiva, es decir, de cualquier persona poder acudir ante los tribunales para ser protegido por los tribunales, para ejercitar una acción, para pedir algo, hacer una petición y que exista la obligación del tribunal de responder a esa petición. Con base al principio proacción, todos los tribunales deben de acceder a las peticiones en el sentido de recibirlas, darle trámite y contestarlas, no tanto de resolver como quiera el peticionario. No está por ese lado relacionado, puedes tener razón o no tener razón, pero sí por lo menos que los jueces no se pueden negar a recibirte tu solicitud y tu petición y protegerte. Bueno, pues en este sistema acusatorio, si hablamos de oralidad, si hablamos de inmediación, si hablamos de que la información se le traduce o se le da directamente a los jueces por las partes, por la fuente, obviamente las peticiones, la gran mayoría de las peticiones son en audiencias, y ahí es donde va a aparecer la audiencia de tutela de garantías. La audiencia de tutela de garantías es la herramienta con la cual cualquier persona puede acudir ante un juez a solicitar su intervención, ya sea para que permita afectar un derecho y obviamente salvaguardar un derecho propio, o en su caso defenderse de la afectación de un derecho y producir una actuación judicial específica que satisfaga en la mejor medida el derecho humano, derecho fundamental que está en juego o que se está solicitando la protección. El fundamento de esta audiencia de tutela de garantías lo tenemos, bueno, constitucionalmente con los artículos 1 y el artículo 17 de la Constitución mexicana, que obliga a que siempre se satisfagan, se garanticen y todas las autoridades tengan la obligación de salvaguardar y aplicar directamente las garantías, los derechos y todas aquellas facultades constitucionales para satisfacer las demandas de satisfacción de necesidades que tiene una persona, y sobre todo
que la idea de el acceso a la justicia implica que los jueces sean los principales encargados de lograr esa satisfacción de derechos y esa protección de derechos. En materia internacional, pues obviamente tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos, tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la obligación de los recursos sencillos, la obligación de la protección procesal, y en lo que viene siendo el Código Nacional de Procedimientos Penales está esta audiencia de tutela de garantía regulada en la fracción segunda del artículo 134 del Código Nacional. Lo voy a leer literalmente. El 134 nos dice: deberes comunes de los jueces. En el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, son deberes comunes de los jueces y magistrados los siguientes. Fracción segunda: respetar, garantizar y velar por la salvaguarda de los derechos de quienes intervienen en el procedimiento. Es decir, los jueces tienen la obligación de hacer todo lo posible para respetar y salvaguardar derechos fundamentales de los involucrados y afectados por el procedimiento penal. Para ejemplificar, si un testigo no quiere platicar conmigo, no se deja entrevistar, puedo pedir el auxilio judicial. Si acudo ante la fiscalía y el acusador fiscal no me permite acceder a la carpeta de investigación, no me lo quiere dar sin fundamento, acudo ante el juez para evidenciarle esa circunstancia. Si una de las partes, por ejemplo, está realizando prácticas violatorias de derechos a la intimidad, a la privacidad y demás, puedo acudir con los jueces para ejercer esta tutela de garantías. Prácticamente para todo aquello que violente o afecte un derecho, ya sea que lo violente el fiscal del Ministerio Público, que lo violente el asesor jurídico o la víctima, que lo violente la defensa y el imputado, porque también pueden violentar, se puede acudir ante el juez solicitando una audiencia de tutela de garantía con base a este fundamento que acabo de comentar. Simplemente hay que pedir que quiere una audiencia de tutela de garantías para salvaguardar X derecho, no se tienen que dar más datos, obviamente hay que dar datos de la carpeta o de la investigación, pero todo se expondrá en la audiencia con la otra parte presente y se escuchará en debate contradictorio para que el juez resuelva. Ya con esta decisión, pues se aplicará entonces la salvaguarda o protección del derecho fundamental. Entonces no se olviden de esta herramienta importantísima en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, la audiencia de tutela de garantías o de protección de garantías, prácticamente para acudir al juez con toda aquella violación de un derecho de una persona y el juez la satisfaga o restituya en esa afectación de derecho fundamental, y sobre todo que es el mecanismo importante de cómo los jueces o por qué la mayoría de las decisiones se toman por los jueces en audiencias contradictorias. Recordemos, artículo 134, fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales, obviamente relacionado con el primero y el 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y obviamente del derecho al debido proceso, la tutela judicial y al recurso sencillo establecido en el derecho internacional de los derechos humanos. Espero que este video haya sido productivo, que haya apoyado a generar un mayor conocimiento en esta área del nuevo sistema penal. Se despide Eloy Morales Brand, los espero la próxima ocasión y les recuerdo que sigue la invitación para que me sigan en Facebook y en Twitter. Muchas gracias.